El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, es significativo que celebremos hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el jueves que sigue a Pentecostés, porque con esta fiesta recordamos aquellas palabras de Jesús. Antes de partir de este mundo, prometió a la Iglesia: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se fue al cielo y nos envió el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, la Iglesia recibe una nueva tarea, que es representar a Jesús en el mundo. Nosotros somos Jesús en el mundo. Los bautizados, todos somos otro Cristo. Pero también, de un modo muy particular, el Espíritu Santo, por el sacramento del orden, le confiere una autoridad especial a un número de elegidos que son los que reciben, ¿no es cierto?, el ministerio, sea del diaconado, el sacerdocio o como obispo. Y estos son los que reciben la vocación de representar a Cristo cabeza. Cristo es el guía, es el pastor, la cabeza de la Iglesia. Y Él deja entonces esta jerarquía, esta guía paternal para seguir adelante con la misma misión de Él. Y algo muy, muy importante, hermanos, es descubrir lo que dice el título de esta fiesta. Jesús es el sumo, único y eterno sacerdote. Es el único sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay en la Iglesia Católica? Podríamos muy bien resumir diciendo uno. Solamente Jesús es el sacerdote en la Iglesia Católica. Da lo mismo si en este momento somos 4.000, 5.000, 10.000 en el mundo. Somos más que eso, por supuesto. Los obispos son más o menos eso. Los sacerdotes son muchos más. Probablemente estamos hablando de decenas o cientos de miles en el mundo. Habría que averiguar bien. Pero eso es interesante, ¿no? Porque en cada momento podemos decir todavía hay suficientes sacerdotes como para pensar que en cada hora hay una Santa Misa en algún lugar del mundo. Y si hay una misa, quiere decir que Jesús está bajando del cielo y está transformando el pan de la misa en su cuerpo y la sangre, el vino en su propia sangre.
Y ahí está cumpliendo la promesa del Señor. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy luego se va a ordenar diácono el hermano Héctor Gómez en nuestra parroquia. Y eso no significa ser sacerdote. Todavía no. Pero sí recibe el ministerio del orden, que le imprime un carácter en el alma, en cuanto es un representante de Cristo servidor, porque diácono significa servidor, el que sirve. Esto Jesús lo refleja en la última cena, cuando instituye el ministerio de la Eucaristía y del orden sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hace primero Jesús? Se ciñe la toalla y le lava los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque el verdadero servidor, el verdadero diácono, el sumo y eterno diácono también podemos decir, es Jesucristo, que dijo: yo no he venido a ser servido sino a servir, a ser un ministro. La palabra ministro significa también en latín servidor. ¿Y cómo se sirve? Lavando los pies de los discípulos. Es decir, que el más, entre comillas, importante, el que está en la cabeza, tiene que ponerse en el último lugar y lavarle los pies a sus discípulos, a sus amigos, porque eso es lo que hizo Jesús. Ese es el ejemplo de amor. Y entonces el diácono es el servidor quien justamente vive este ministerio de la caridad y del servicio a los más necesitados. También el diácono ayuda mucho en la liturgia, en la economía de la iglesia, en servir al obispo, al sacerdote, en fin, el diácono es un servidor, pero todavía no es un sacerdote. ¿Cuándo comienza el sacerdocio? Cuando Jesús toma el pan en la última cena, el día antes de morir, recordemos, y dice: esto es mi cuerpo, el cáliz, esta es mi sangre. Y luego dice: hagan esto en conmemoración mía, en memoria de mí. En ese momento, cuando dice hagan esto, como antes había dicho, ámense unos a otros como yo los he amado, hagan lo mismo ustedes. Bueno, ahora ya no solamente son diáconos, sino que en ese mismo instante los apóstoles comienzan a ser sacerdotes. Reciben el ministerio del orden. Hagan esto, les da la orden, hagan esto. Y luego viene también el ministerio de ser obispo, que es el tercer grado del sacramento del orden. Orden se dice porque las personas que son ordenadas tienen este orden como cabeza de la iglesia, ya sea diácono, sacerdote u obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio. Queridos hermanos, es tan hermoso pensar en el sacerdocio de Jesús, porque, repito, cuando ustedes vean un diácono, al diácono Héctor en el futuro, ¿no? O un sacerdote aquí o donde sea, o un obispo, fíjense, ahí está Jesús actuando a través de esa persona, porque es tan maravilloso que el sacerdote es uno con Cristo, actúa in persona Christi, en la persona de Cristo cabeza, porque es maravilloso cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, o yo te absuelvo de tus pecados. Yo te absuelvo, mi cuerpo. Pero no es yo el que está hablando en ese momento, es Jesús. Solamente Él puede decir: mi cuerpo, yo te perdono. Solamente Jesús puede perdonar pecados, pero se vale del sacerdote, del obispo, para ejercer su labor como único y eterno sacerdote. También se dice en la Biblia que el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. ¿Ustedes han escuchado eso? De que el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Bueno, es un sacerdocio mucho más antiguo que el de los judíos, que comenzó con el hermano de Moisés, Aarón, y de ahí viene la tribu de los levitas, que ejercen el sacerdocio en el templo de Jerusalén,
y que tienen que matar palomas, ovejas, carneros, para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y entonces desarrollan ese sacerdocio, ¿no?, propio del pueblo judío. Jesús no se identificó con ese sacerdocio. Y nunca dijo en su tiempo: yo soy un sacerdote, para que no lo confundieran con los sacerdotes o los fariseos judíos. Jesús es sacerdote, pero de otra manera, según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de que Moisés es del año 1300 a.C., 1500, algunos dicen, pero Abraham es mucho más antiguo. Abraham es del año 2000 a.C. Y ahí entonces Abraham ya había conocido a este famoso Melquisedec, que dice una tradición muy antigua que se trata de un ángel. Era un ángel. Y en ese tiempo los ángeles tomaban forma humana. Recuerden ustedes el arcángel Rafael, que tomó forma humana y acompañó a Tobías, ¿no es cierto? Un gran santo, un arcángel. Y también este Melquisedec sería como un arcángel, ¿no? Y él celebró una liturgia muy especial con Abraham un día, ¿no? Y mostró el pan y lo partió y se lo dio para que lo comiera. Y también hizo lo mismo con el cáliz y el vino. Entonces, quiere decir que es un sacerdocio eterno, porque desde toda la eternidad el Hijo de Dios sabe que Él va a tener esta misión sacerdotal. Y por eso es bueno que a lo largo de toda la historia los ángeles, por lo menos, se encarguen de recordar esto. ¿Ya? Desde toda la eternidad Jesús sabe: yo voy a entregar mi vida, voy a entregar mi corazón, voy a derramar toda mi sangre por mi amado pueblo, por mis hijos perdidos, las ovejitas que se fueron extraviando por el camino del diablo, y yo me voy a sacrificar por ellos. Y ese pan partido representa, y no solo representa, es verdaderamente el cuerpo de Cristo, el corazón de Cristo que se parte y se reparte para que nosotros nos alimentemos con el alimento de vida eterna. Y ese vino que bebemos en la misa es la sangre de Cristo, que se derramó desde su corazón en la cruz cuando la lanza lo traspasó. Entonces el misterio de Melquisedec, del sacerdocio según Melquisedec, no es solo pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, asociado íntimamente al misterio del Viernes Santo, cuando Cristo muere en la cruz. Porque fíjense qué maravillosas las palabras de la consagración. Jesús toma la hostia y dice: esto es mi cuerpo, mi corazón, que será entregado. ¿Cuándo será entregado? Mañana será entregado. Porque ahí fue cuando Cristo entregó su vida por nosotros. Esta es mi sangre que será derramada mañana. Y cuando nosotros celebramos la misa, nos trasladamos a ese mismo momento en que Jesús dijo esas palabras, y estamos acompañando a Cristo junto a los demás apóstoles en esa misa que se replica y se actualiza y se extiende por todos los tiempos, porque cada vez que celebramos la misa estamos con Jesús, sumo y eterno sacerdote, diciendo esas palabras de su consagración. Y probablemente cuando el ángel Melquisedec, o este personaje bíblico Melquisedec, celebró esa liturgia con Abraham, fue tan impresionante lo que recibió Abraham que lo reconoció él como su sacerdote y le entregó el diezmo de todo lo que tenía. Abraham reconoció la autoridad sacerdotal de Melquisedec. Y eso es lo que celebramos hoy, queridos hermanos. La belleza, la maravilla de que tenemos todavía sacerdotes en la iglesia. La iglesia verdadera, la que fundó Cristo, tiene que ser con sacerdotes. Una iglesia sin Eucaristía no es iglesia, no es la iglesia de Cristo. Es una secta que se separó, pero no es la iglesia que fundó Cristo. A lo mejor nuestros hermanos separados, que son evangélicos, protestantes, reconocen a Cristo en su palabra
y ojalá muchos de ellos se salven y vivan esa fe profundamente. Pero la gracia que ellos tienen la reciben gracias a Jesús, que es sumo y eterno sacerdote. Y eso solamente lo tenemos acá en la misa, en la Eucaristía. Por eso hoy día damos gracias al Señor y pedimos por abundantes vocaciones, santas vocaciones sacerdotales y por la perseverancia de los sacerdotes que ya tenemos, porque quedan poquito y cada vez nos vamos poniendo más viejitos. Eso es lo otro, ¿no? Porque llegan menos jóvenes a los seminarios, cada vez llegan menos jóvenes a formarse para algún día reemplazarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una crisis de fe muy grande en el mundo y hay una gran apostasía o alejamiento de Dios y de la ley del Señor. Entonces hay que rezar, hay que pedir mucho y vamos a agradecer hoy día en particular tener este hermano que se va a ordenar diácono transitorio, no diácono permanente, sino en tránsito hacia el sacerdocio, para que todo salga bien, para que el Señor lo bendiga, lo santifique y pueda ser él también un ministro como Jesús espera, según el orden de Melquisedec, el orden que se inscribe en esta santidad eterna de Jesús, que es el único, sumo y eterno sacerdote.